Hola, bienvenidos al track de PyCon Charlas. Mi nombre es Rafael Santos. Soy un ingeniero de software mexicano con una década de experiencia construyendo motores de bases de datos y plataformas autónomas en la nube. Siempre me ha gustado programar en Python. Cuando la gente me pregunta por qué, respondo cosas como es que es muy sencillo, me deja enfocarme en el problema, me ayuda a hacer mi código más simple, limpio, legible, en fin. Cuando le preguntas lo mismo a más gente, te das cuenta que responden de una manera muy similar. Hay un patrón por ahí. Esto no es un accidente. Es resultado de la forma en la que ha evolucionado el lenguaje y la importancia que se le ha dado a ciertos principios fundamentales que han guiado esa evolución. ¿Has escuchado esto del código pythónico? ¿Te gustaría que tu código fuera más pythónico y entender esos principios que han guiado la evolución de Python? Te invito a que me acompañes a explorarlos. Los principios que se mencionan en el Zen sirven de guía para todas las personas involucradas en la comunidad que de alguna manera contribuyen al lenguaje. Sirven al discutir ideas en las listas de correo, al proponer nuevas funcionalidades, escribir documentos de especificación, inclusive al escribir el código mismo. En Python, cuando se propone algo nuevo, se escribe un documento. Les llamamos PEPs. En uno de esos PEPs, el número 20, Tim Peters, un desarrollador muy activo en la comunidad, se dio a la tarea de recolectar los principios que consideraba fundamentales para la comunidad, para Guido, para toda la gente que quería entender cuál era esa brújula que iba a determinar la dirección que tomaría el lenguaje. Los plasmó en un documento que denominó el Zen de Python e implementó uno de los easter eggs que más me gustan de la librería estándar. Import this. Es este texto tan corto pero tan lleno de sabiduría que engloba toda la filosofía del lenguaje. Vamos a explorar cada uno de los principios en este documento en nuestro idioma y verás que vas a aprender a aplicarlos cuando estés escribiendo código, cuando estés diseñando algún producto e incluso al interactuar con la comunidad. Bello es mejor que feo. Vaya, comenzamos con uno de los principios más subjetivos del Zen. Y es que la belleza está en los ojos de quien mira. Es muy difícil traducir algo tan subjetivo como la belleza al mundo del software que está lleno de elementos objetivos. Pero bueno, tal vez podamos acordar algo. Cuando vemos algo que personalmente consideramos bello, normalmente nos genera alegría, asombro. Incluso algunos dicen que la belleza es una promesa de felicidad. Imagínense que les prometo que su nueva oficina va a estar en aquel castillo en Alemania, con esas largas columnas, colorido, rodeado de árboles, en fin. O imagínense que les prometo que su nueva oficina va a estar en este museo en Suiza, que no es más que, pues bueno, un rectángulo de concreto rodeado de nada. Oye, claro, estos edificios son de épocas completamente distintas, estilos diferentes, fueron hechos con un propósito distinto, por supuesto, exactamente. Si podemos encontrar este tipo de contrastes en el mundo físico, pues claro que los podemos encontrar en el mundo de la arquitectura de software, de los procesos de integración continua e inclusive en el código mismo. Entonces, si realmente mantener una base de código que consideramos bella nos promete que podamos ser más felices, pues debería ser razón suficiente para valorar la belleza en cada línea que escribimos, en cada producto que diseñamos. Claro que la belleza no lo es todo, inclusive a veces viene con un costo añadido de mantenimiento. Explícito es mejor que implícito. Ese principio es muy sencillo. Se trata de reducir ambigüedad, de reducir incertidumbre. Veamos un pequeño ejemplo de código. Imagínate que abriste un archivo, te encontraste con estas dos funciones que quieres entender qué es lo que hacen. Entonces, pues bueno, vemos una función calcular, vemos una función procesar, parece que calcular toma algunos datos,
que se los manda a la función de procesar. Uh, procesar manda esos datos a una función de loads, que algo hará con ellos para obtener después un campo de artículos. Y pues bueno, parece ser que arma una lista de costo, acumula el resultado. Bueno, más o menos nos podemos dar una idea de qué es lo que hace este código. Sin embargo, nos está ocultando cosas. Hay muchas cosas implícitas en este código que no nos dan la información completa sobre las intenciones y lo que se está tratando de hacer. Comparemos con las mismas dos funciones escritas de una manera explícita. Inmediatamente vemos la diferencia. De entrada, bueno, los nombres de las funciones cambiaron. Y podemos ver que la función calcular en realidad está calculando el total de artículos en un carrito de compras. Eso cambió todo el contexto que teníamos de lo que hacían estas funciones. Y vemos que la segunda función de costos por artículo, pues lo que está recibiendo es el carrito en JSON y está utilizando la función loads del módulo de JSON de forma explícita para obtener el campo de artículos y entonces obtener el costo de cada uno de esos artículos. ¿Sí ven? Es la misma cosa, pero es muy diferente cuando lo escribimos de una forma completamente explícita. Incluso aquí se están usando indicadores de los tipos de datos de los argumentos y del tipo de retorno de las funciones, que son cosas opcionales en Python, pero que nos ayudan también a ser mucho más explícitos en lo que estamos escribiendo. Simple es mejor que complejo. Complejo es mejor que complicado. Las cosas complejas no son malas. Vamos a decir, una cosa compleja no es más que un montón de cosas simples que se relacionan entre sí con un conjunto de reglas bien definido. Piensa en átomos, en moléculas, en cómo se organizan. Pueden crear estructuras tan complejas como un copo de nieve, o muchísimo más complejas que eso. Piensa lo mismo en software. ¿Has escuchado de las máquinas de Turing? Tienen 3 elementos bien definidos y un conjunto de reglas, y al usarlos podemos resolver cualquier problema computable. Eso es enorme. Ahora, por el otro lado, si empezamos con elementos que no son sencillos, que no están bien definidos, no tienen un propósito claro, que son complicados en sí, pues los empezamos a combinar para crear algo más grande. Vamos a terminar con esta maraña de estambre que no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina, y que si queremos modificar una parte de en medio, pues no podemos porque simplemente no fue diseñado para eso. Entonces aquí la clave es comenzar con esos elementos simples, manejables, y combinarlos de tal manera que logramos hacer cosas tan complejas como necesitemos y no más. Todo esto es un eco de un principio que no está en el Zen, pero que es muy conocido en la comunidad, que es el principio KISS. En español, manténlo estúpidamente simple. Creo que eso es uno de los consejos más valiosos de internalizar como desarrollador de software. Plano es mejor que anidado. Hemos escuchado esta palabra de anidado en muchos contextos. Hay 2 principales en los que las cosas anidadas se manifiestan y causan problemas. Vamos a verlas. Cuando escuchamos condiciones anidadas, ciclos anidados, normalmente sabemos a qué nos estamos refiriendo. Ponemos una condición dentro de otra, un ciclo dentro de otro, una condición dentro de ellos, etc. Ahora, cuando hacemos esto, ¿qué sucede? Pues cada vez que anidamos algo, estamos agregando un nuevo camino independiente que puede tomar el código. Existen medidas formales de medir esto, como el índice de complejidad ciclomática de McCabe, que es muy sencillo. Realmente cuenta cuántos caminos independientes hay en el código y eso te da una medida de complejidad. ¿Por qué esto es importante? Pues porque cuando un desarrollador llega a uno de esos caminos y hace un cambio, entre más caminos haya, pues va a ser más difícil para él considerar cómo los cambios que está haciendo en uno de esos caminos impactan al resto de los caminos.
Entonces, pues tratemos de no anidar tantos niveles, de crear tantos caminos independientes. Tratemos de mantenerlos de una manera más plana para evitar estos problemas y reducir la complejidad, tener funciones mucho más claras. Otro lugar en donde esto se manifiesta es en jerarquías. Imagínate que quieres importar una función, pero tuviste que pasar por importar el módulo A, B, C, D para llegar a la función que necesitabas. Tuviste que navegar toda la jerarquía anidada para llegar a ese lugar. Entonces, ¿cómo se ven las jerarquías planas? Pues bueno, piensa en un tren. Piensa en el andén que se usa para abordar al tren. En el andén tú tienes acceso directo a todos los vagones del tren. No importa si tu boleto dice primera clase, segunda clase. Tú ves el número de vagón que te toca, llegas directo y puedes llegar directamente a tu asiento. No tienes que pasar por cada una de las jerarquías del tren para llegar al asiento que te toca. Esto es una jerarquía plana. Escaso es mejor que denso. Aquí la traducción literal a español de escaso no me parece suficiente. Piensa en algo entre escaso y esparcido. Vamos a tratar de entenderlo con estas imágenes de nubes. En la primera imagen vemos lo que podríamos llamar nubes escasas o nubes esparcidas en el cielo. Y en la segunda imagen podemos ver todas las nubes juntas, están densas en el cielo. ¿Y qué pasa cuando vemos que hay nubes densas en el cielo? Pues sabemos que hay una lluvia inminente. Entonces, ¿dónde podemos encontrar densidad al programar? Bueno, una función con muchas líneas va a ser densa. Un archivo con muchas clases, demasiadas funciones va a ser denso. Lo mismo un paquete con demasiados módulos, demasiados archivos, etc. Entonces, ¿qué hacemos ante esta densidad? Pues tratar de reorganizar, de esparcer mejor el código para evitar esa lluvia de bugs que ya se ve por venir. La legibilidad cuenta. Vamos a poner algo muy en claro. El código de alto nivel es para humanos, no es para computadoras. Entonces hablemos de niveles en los que podemos considerar el código correcto. Un código que consideremos correcto como base fundamental, pues tiene que hacer lo que debe de hacer, ¿no? Ahora, este nivel es más que suficiente para el procesador. Al procesador no le interesa nuestros bonitos nombres de variables ni nuestra modularidad. Entonces, siempre y cuando el código haga lo que debe de hacer, el procesador lo pueda ejecutar y obtengamos una respuesta correcta, pues todo está bien, ¿no? Claro. Pero vamos a ver más niveles en los que el código puede ser todavía mejor. El siguiente nivel sería que lo haga de forma evidente. Y de forma evidente, no digo para el procesador. Al procesador ya quedamos que eso no le interesa. Pero a un humano sí le interesa que lo que hace el código lo haga de forma evidente. Y me refiero a control de flujo claro, buenos nombres de variables, buenos nombres de funciones, que sea explícito, en fin. E inclusive ya el siguiente nivel es que nos explique por qué. Que nos diga el contexto de cuándo estabas haciendo ese cambio, qué era lo que estaba sucediendo, qué estabas tratando de arreglar, porque la persona que venga en 6 meses o un año a arreglar algo en este código o a agregar una nueva funcionalidad, no va a tener el contexto que tú tenías cuando lo hiciste. Y pues muchas veces esa persona terminamos siendo nosotros mismos, ¿no? Me gusta pensar que cuando escribo código, en realidad lo que estoy haciendo es dejándole a un humano un documento que dice exactamente lo que quiero que haga la computadora y por qué. Claro que es muy divertido jugar golf con el código y pues tratar de usar la menor cantidad de caracteres posibles, la menor cantidad de sentencias posibles, pero si tratas de escribir siempre código legible, va a ser mucho más fácil que lo hagas cuando hacerlo sea importante. Los casos especiales no son suficientemente especiales para romper las reglas, aunque la practicalidad le gana a la pureza. Claro, no por tener un caso especial vamos a dejar a un lado todas las reglas que teníamos, ¿no? Por algo existían.
Por el otro lado, pues si tenemos un problema que tenemos que resolver, pues no vamos a ser puristas, irnos completamente al otro extremo y no resolverlo, ¿no? Porque había reglas. Entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, adoptar la practicalidad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bueno, encontramos una solución que tal vez no va a estar 100% a favor de lo que decían las reglas, ¿no? Pero para hacer esta solución práctica necesitamos entender esas reglas muy bien, entender por qué existían, entender qué es lo que tratan de proteger. Y entonces así podemos documentar bien nuestra solución, entender cuáles son las ventajas, el costo y el beneficio de lo que estamos haciendo. Mejor ejemplo de esto no podría haber más que el trabajo desde casa o el tener PyCon desde casa. Los organizadores definitivamente siguieron el principio de practicalidad y gracias a eso estamos aquí. Los errores nunca deberían pasar silenciosamente a menos que sean explícitamente silenciados. Piensa en una ambulancia. Cuando una ambulancia tiene una emergencia, enciende su sirena, hace ruido, te hace saber qué quiere pasar. Más aún, la ambulancia no tiene su sirena prendida todo el tiempo, porque no siempre está teniendo una emergencia. Inclusive algunas ambulancias en algunos lugares tienen ciertas reglas de qué tipo de patrón de sirena utilizar dependiendo del tipo de emergencia que están atendiendo para pues dar a conocer la diferencia, ¿no? Entonces, pues lo mismo queremos para nuestro código. No queremos que nuestro código, las situaciones de error que sucedan, se queden atoradas en el tráfico. Al contrario, queremos que sean ruidosas, que nos avisen que algo malo está pasando y que dejemos pasar esos errores rápidamente para poder atenderlos. Ante la ambigüedad, rehúsa la tentación de adivinar. Imagínate que estás haciendo una estructura de datos o una nueva funcionalidad de la librería estándar de Python. Y te das cuenta de que en cierto punto de tu implementación no estás seguro de cuál es la intención del usuario cuando llegas a esa condición. Entonces, pues, ¿qué haces? Algunos lenguajes, por ejemplo, te permiten comparar enteros con strings. ¿Y eso qué quiere decir? Pues, por debajo, el intérprete o el compilador tienen que tomar una decisión. Y esa decisión, pues, puede que sea, no sé, convertir el string en entero, comparar referencias, quién sabe. En Python esto no sucede. El ideal para Python es, si encontré ambigüedad, voy a decidir no adivinar ante ella y entonces ahí te va un error. Lo mismo puedes hacer para el código que tú estés escribiendo cuando estés implementando un API, un programa, lo que sea. Si tú no tienes información suficiente para desambiguar la intención de tu usuario, este es un excelente momento para lanzar una excepción. Debería haber una, y preferiblemente solo una manera obvia de hacerlo. Aunque esa manera puede no ser obvia al principio a menos que seas holandés. Bueno, este es otro de los principios subjetivos del Zen, porque pues bueno, ¿qué es obvio y qué no es obvio, no? Incluso aquí Tim, el autor, hace una pequeña broma hacia Guido, el creador de Python, porque Guido es holandés. Entonces, para Guido sí era obvias las maneras de hacerlo, ¿no? Y bueno, ¿me estás diciendo que hay una forma obvia de escribir Python? Me gustaría decir que sí. Ahora, este problema es mucho más allá de Python. Hay muchos lenguajes que tienen este problema incluso más arraigado. Por ejemplo, Perl. Perl tiene un problema de densidad. Tiene tantas maneras similares de expresar la misma cosa que se crea una explosión combinatoria de maneras de expresar lo mismo y por lo tanto pues simplemente no hay una forma obvia de escribir Perl. Guido no quería esto para Python. La visión para Python era
tener solo unas cuantas cosas, unas cuantas maneras de escribir la misma cosa, pero que de esas maneras solo una fuera la elección obvia. Ahora esto es muy, muy difícil de lograr, sobre todo con un lenguaje que está en constante evolución, que lleva en evolución tantos años y que incluso se siguen aumentando nuevas maneras de expresar cosas, nueva funcionalidad. Ahora es mejor que nunca, aunque nunca suele ser mejor que justo ahora. Hay una frase que me encanta, que en inglés la resumen como Yagni, o no lo vas a necesitar. Y es un eco del principio de simplicidad. Básicamente, esa optimización que crees que vas a necesitar en 2 meses, o esa pequeña decoración que le estás poniendo a tu código por si las dudas, no las vas a necesitar. Lo que nos invita este principio del Zen es a evaluar cuál es el momento correcto de implementar algo. Entonces, bueno, de entrada, ¿lo vas a necesitar o no lo vas a necesitar? Si no lo vas a necesitar, pues, ¿cuándo es el mejor momento de implementarlo? Simplemente nunca. Pero si sí lo vas a necesitar y lo haces justo ahora, pues lo podrías hacer con calidad, simple, explícito. Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea. Si la implementación es fácil de explicar, puede ser que sea buena idea. Hay una manera muy sencilla de darnos cuenta si entendemos algo o no, y es explicándoselo a alguien en voz alta. Tal vez han escuchado sobre el Rubber Duck Debugging, que simplemente consiste en explicarle a un patito de hule línea por línea qué es lo que hace tu código para encontrar un problema. Lo mejor de todo es que funciona. ¿Y por qué funciona? Pues porque cuando ponemos nuestras ideas en palabras, eso nos ayuda a pensar más claro. Nos ayuda a realmente darnos cuenta si entendemos algo o no. Cuando esas palabras son complicadas, nos llevan por una explicación rebuscada, pues probablemente estamos explicando algo que es una mala idea de una implementación, o simplemente es una idea incompleta, ¿no? En cambio, cuando estamos explicándolo de forma fluida, natural, pues lo más probable es que esa implementación sea una buena idea. Los espacios de nombre son una idea genial. Hagamos más de ellos. Los espacios de nombre simplemente son lo que nos permite utilizar definiciones idénticas en diferentes contextos que significan diferentes cosas. Pensemos. Una variable que se llama igual que una función, o que se llama igual que un módulo. El intérprete no se confunde entre estas definiciones, porque cada una está en un contexto distinto, entonces está en un espacio de nombre diferente. Piensa, por ejemplo, en un teclado. No es lo mismo cuando tú oprimes una tecla de una letra que si la oprimes mientras que presionas Alt o Shift. Entonces, independientemente de lo que haga el hardware del teclado, pues al aplicar estos modificadores, tú estás cambiando el contexto de la letra que estás presionando. Lo que estás haciendo es cambiar ese espacio de nombre, ¿cierto? Y por lo tanto obtienes un resultado distinto. Estas son las palabras que quiero que te lleves el día de hoy. Bello, explícito, simple, complejo, plano, esparcido, legible, reglas, practicalidad, errores ruidosos, no adivinar, obvio, ahora, nunca, fácil de explicar, espacios de nombre. Esta es la esencia de Python. Estos son los principios que al seguirlos hacen que tu código sea pythónico. Te invito a que trates de buscar estas palabras en todas las presentaciones a continuación. Ve en qué contexto se utilizan. No me queda más que desearte que tengas una excelente PyCon 2021. Muchas gracias por acompañarme.